Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Hoy estoy súper emocionado /diagonal a de traerles un vídeo que, créanme, les va a robar el corazón. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia digna de una película romántica. ¿Están listos para hablar de amor a primera vista? Exacto, de esos flechazos inesperados, de esas miradas que cruzan y de repente. ¡Boom! El mundo se detiene. Hoy les voy a contar la historia de Serkan y Özge, dos personas que, de una manera completamente inesperada, vivieron su propia versión de amor a primera vista. Y no solo eso, sino que el encuentro fue una sorpresa total. Así que prepárense para reír, para emocionarse y sobre todo, para creer en el poder del destino. Antes de que empecemos, y esto es súper importante si aún no están suscritos al canal. ¿Qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo, donde hablamos de todo lo que me apasiona, historias de amor, anécdotas increíbles y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. No se van a arrepentir. Y ahora sí, a sumergirnos en la historia de Serkan y Özge. La historia de Serkan y Özge comienza de una manera bastante peculiar. Ambos vivían en Estambul, una ciudad vibrante llena de vida y, por supuesto, de oportunidades para el amor. Pero curiosamente nunca se habían cruzado. Estambul, con su rica historia, sus bazares bulliciosos y sus vistas impresionantes del Bósforo, es una ciudad que parece estar diseñada para el romance. Las calles adoquinadas, los cafés acogedores, la música que se filtra desde las ventanas, de todo invita al amor. Serkan era un chico extrovertido con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar y con una energía que contagiaba. Era de esos hombres que al entrar en una habitación, inmediatamente atraen las miradas. Su risa era contagiosa, su conversación fluida y su optimismo inagotable. Le encantaba la vida, la gente y sobre todo, disfrutar de cada momento. Tenía una pasión por la gastronomía, explorando los mercados locales en busca de los ingredientes más frescos y experimentando con nuevas recetas. Amaba Estambul y se enorgullecía de conocer cada rincón, cada secreto, cada leyenda que la ciudad guardaba. Özge, por su parte, era una chica soñadora, con una mirada profunda y una sensibilidad que la hacía conectar con el mundo de una manera especial. Tenía una belleza serena, una elegancia natural y una forma de observar el mundo que revelaba una gran empatía. Era una persona muy creativa, con una pasión desbordante por el arte y la fotografía. Veía la belleza en las cosas más simples, en la luz que se filtraba a través de las hojas de los árboles, en la textura de una pared antigua, en la sonrisa de un niño. Le encantaba perderse en sus propios pensamientos, imaginando mundos y contando historias a través de sus fotografías. ¿Cómo se conocieron? Bueno, la clave está en un evento completamente inesperado. Özge era una apasionada de la fotografía y, junto con un grupo de amigos, organizaron una exposición de arte en un pequeño café del barrio de Beyoğlu. Beyoğlu es un distrito con una atmósfera bohemia, conocido por sus galerías de arte, sus librerías y sus calles llenas de vida nocturna. El café elegido, un lugar acogedor y con encanto llamado Café Dunias, era perfecto para una exposición de arte. La idea era simple: mostrar sus trabajos, compartir su pasión y tal vez conocer gente nueva. Serkan, por otro lado, fue invitado por un amigo común, llamado Murat, que insistió en que debía ir a esa exposición. Murat, un amigo de la infancia de Serkan, era un entusiasta del arte y sabía que Serkan, a pesar de no ser un asiduo de las galerías, apreciaría la creatividad de Özge y sus amigos. Inicialmente Serkan no estaba muy convencido. Tenía una agenda apretada, con compromisos de trabajo y planes con amigos, pero Murat fue persistente. Le dijo que sería una buena oportunidad para relajarse, disfrutar de una buena compañía y, quién sabe, tal vez conocer a alguien especial. Al final, cediendo a la insistencia de su amigo, Serkan accedió. Y qué bueno que lo hizo. El día de la exposición, el café estaba lleno de gente. Risas, conversaciones, música, un ambiente perfecto para descubrir talentos y para disfrutar de una buena compañía. Las paredes del café estaban adornadas con las fotografías de Özge y sus amigos. Fotografías en blanco y negro, retratos vibrantes, paisajes impresionantes y composiciones abstractas, cada una contando una historia, transmitiendo una emoción.
El aroma del café recién hecho, mezclado con el olor a papel fotográfico, creaba una atmósfera acogedora y estimulante. Ozge, nerviosa pero emocionada, caminaba entre la gente observando las reacciones ante sus fotos. Había invertido mucho tiempo y esfuerzo en esa exposición. Había seleccionado cuidadosamente cada fotografía, pensando en cómo transmitir sus ideas, sus sentimientos, sus emociones. Quería compartir su visión del mundo, su pasión por el arte y sobre todo conectar con la gente. Serkan por su parte se dejó llevar por el ambiente observando las obras de arte y charlando con su amigo Murat. Le sorprendió gratamente la calidad de las fotografías. Le llamaron la atención la originalidad de los encuadres, la profundidad de las miradas y la capacidad de los artistas para capturar momentos únicos. Se detuvo frente a una fotografía en particular, una imagen en blanco y negro de una mujer mayor sentada en un banco, leyendo un libro a la luz del atardecer. La fotografía transmitía una sensación de paz, de tranquilidad y de nostalgia. Y fue entonces, en medio de todo ese bullicio, que ocurrió la magia. Serkan, mientras admiraba esa fotografía en particular, sintió una presencia a su lado. Levantó la mirada y, ahí estaba ella. Ozge, con una sonrisa tímida en el rostro. Sus ojos se encontraron y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Fue un momento de pura conexión, de pura química. El ruido de la gente, la música, las conversaciones, todo pareció desvanecerse. Solo existían ellos dos, sus miradas, sus pensamientos. Serkan, sin pensarlo dos veces, le dedicó una sonrisa y le dijo algo así como: «Wow, tus fotos son increíbles. Transmiten mucho». Su voz, grave y suave, la tomó por sorpresa. La energía que emanaba, su sonrisa sincera y la intensidad de sus ojos la cautivaron. Ozge, sorprendida y un poco ruborizada, le respondió: «Gracias, me alegra que te gusten». Su voz, dulce y delicada, contrastaba con la profundidad de su mirada. Se sintió atraída por su carisma, por su honestidad y por la forma en que la miraba. A partir de ese momento, la conversación fluyó de manera natural. Hablaron sobre fotografía, sobre sus sueños, sobre la vida, y se dieron cuenta de que tenían muchísimas cosas en común. Hablaron sobre Estambul, sobre sus lugares favoritos, sobre la magia que la ciudad irradiaba. Descubrieron su amor por la comida turca, por la música tradicional y por la cultura otomana. Se reían de las mismas cosas, compartían los mismos miedos y, sobre todo, sentían la misma ilusión por el futuro. La exposición terminó, pero la conversación entre Serkan y Ozge continuó. Se quedaron hablando durante horas, hasta que el café cerró sus puertas. Los demás asistentes se fueron, pero ellos dos permanecieron absortos en su conversación, como si el tiempo no existiera. Fue una charla que para ambos pareció durar apenas unos minutos. Se sintieron tan a gusto el uno con el otro, tan conectados, que sintieron que se conocían de toda la vida. Y por supuesto se dieron cuenta de que había algo más, algo especial, algo, amor. Mientras caminaban por las calles iluminadas de Beyolu, sintieron una conexión inexplicable. La luna brillaba sobre el Bósforo, iluminando sus rostros. Se despidieron con un abrazo, prometiéndose volver a verse pronto. La emoción los embargaba. Sabían que habían encontrado algo especial, algo que cambiaría sus vidas para siempre. La sorpresa en este encuentro no solo residió en la conexión instantánea, sino también en la forma en que se desarrolló el resto de la historia. Después de esa noche, Serkan y Ozge comenzaron a verse con más frecuencia. Salieron a cenar en restaurantes con vistas al Bósforo, pasearon por el Gran Bazar, exploraron las ruinas del barrio histórico de Sultanahmet y disfrutaron de la vibrante vida nocturna de la ciudad. Cada cita era una nueva aventura, una nueva oportunidad para conocerse mejor y para fortalecer el vínculo que los unía. Salieron a cenar en restaurantes románticos, donde degustaron la deliciosa cocina turca. Probaron el kebab, el pide, el baklava y el té turco. Caminaron tomados de la mano por las calles adoquinadas de Sultanahmet, admirando la majestuosidad de la mezquita azul y la Hagia Sofia. Se perdieron en las tiendas del Gran Bazar, buscando tesoros y souvenirs. Disfrutaron de la música en vivo en los bares de Taksim y bailaron hasta altas horas de la madrugada. Cada encuentro era una nueva confirmación de sus sentimientos. Descubrieron que tenían muchos intereses en común, desde la pasión por el arte y la fotografía, hasta el amor por los viajes y la aventura.
Se reían de las mismas cosas, compartían los mismos valores y se apoyaban mutuamente en sus sueños y aspiraciones. Cada día que pasaba, se enamoraban más. La atracción entre ellos era palpable. Se sentían atraídos el uno por el otro de una manera que iba más allá de lo físico. Era una conexión profunda, una conexión del alma. Se sentían cómodos y seguros el uno con el otro como si se conocieran desde siempre. Sabían que habían encontrado a la persona con la que querían compartir el resto de sus vidas. Pero la historia de amor de Serkan y Özge no es solo un flechazo y unos cuantos encuentros románticos. Lo que hace que esta historia sea aún más especial es la forma en que se enfrentaron a los desafíos que la vida les presentaba. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Resulta que en un giro inesperado, a los pocos meses de conocerse, Özge recibió una propuesta laboral que la obligaría a mudarse a otra ciudad, incluso a otro país. La empresa de fotografía para la que trabajaba le ofreció un puesto en su filial en Londres, una oportunidad que impulsaría su carrera y le permitiría crecer profesionalmente. La noticia fue un balde de agua fría para ambos. La idea de la distancia, de no poder verse a diario, de interrumpir el romance que acababa de comenzar, era aterradora. El dilema era claro. Por un lado, la ambición profesional de Özge, su deseo de crecer y de explorar nuevos horizontes. Por otro lado, el amor que sentía por Serkan, la promesa de un futuro juntos en Estambul. La decisión no era fácil. Era una encrucijada que pondría a prueba su relación. Se sentaron a hablar, a analizar la situación y a buscar una solución. Se escucharon, se apoyaron y trataron de entender los sentimientos del otro. Özge le contó a Serkan lo emocionada que estaba por la oportunidad de trabajar en Londres, pero también le confesó su miedo a perderlo, a separarse de él. Serkan por su parte le aseguró que la apoyaría en todo, que su felicidad era lo más importante para él, incluso si eso significaba tener que estar separados por un tiempo. ¿Qué hicieron? Decidieron enfrentar la situación juntos. Hablaron, se escucharon y tomaron una decisión. La distancia no iba a ser un obstáculo para su amor. Özge aceptó la oferta de trabajo y Serkan la apoyó en todo momento. Se comprometieron a mantener la relación a través de llamadas, videollamadas y, por supuesto, visitas frecuentes. La distancia, aunque difícil, no logró apagar la llama del amor. Al contrario, fortaleció la conexión entre Serkan y Özge. Aprendieron a comunicarse de manera más efectiva, a valorar cada momento juntos y a construir una relación sólida, basada en la confianza y en el respeto mutuo. Los primeros meses fueron duros. La diferencia horaria, la falta de contacto físico y la soledad hicieron que la distancia fuera aún más difícil de sobrellevar. Pero con el tiempo se adaptaron. Desarrollaron una rutina de llamadas diarias, se enviaban mensajes y correos electrónicos con frecuencia y se programaban videollamadas para verse y hablar. Cada vez que tenían la oportunidad, se visitaban aprovechando al máximo cada momento juntos. Aprendieron a confiar el uno en el otro, a ser pacientes y a valorar el tiempo que pasaban juntos. La distancia les enseñó a comunicarse mejor, a expresar sus sentimientos y a resolver los conflictos de manera constructiva. La relación se hizo más fuerte, más profunda y más significativa. La distancia, en lugar de separarlos, los unió aún más. Después de 2 años de relación a distancia, llegó el momento de tomar una decisión importante. ¿Seguían adelante con su relación, o cada uno tomaba caminos separados? Özge, con el corazón dividido entre Londres y Estambul, sentía que era el momento de dar un paso más. Necesitaba estar cerca de Serkan, construir una vida juntos, un hogar. Serkan, por su parte, estaba deseando que ese momento llegara. Había extrañado a Özge cada día y la idea de tenerla cerca le llenaba de alegría. La respuesta, por supuesto, fue clara. Serkan, lleno de amor, decidió mudarse a la ciudad donde vivía Özge. Tomó la decisión de dejar su trabajo, sus amigos y su familia en Estambul para estar con el amor de su vida. Fue un acto de valentía, de compromiso y de amor incondicional. Demostró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por estar con Özge, a superar cualquier obstáculo y a construir un futuro juntos. Se mudaron juntos a un pequeño apartamento en un barrio tranquilo de Londres, donde comenzaron a construir su nueva vida. Se adaptaron a las costumbres, a la cultura y al ritmo de vida de la ciudad. Exploraron los parques, los museos y las galerías de arte, disfrutando de todo lo que Londres tenía para ofrecer.
Un año después, y en un gesto romántico que me encanta, Serkan le propuso matrimonio a Özge. Organizó una cena especial en un restaurante elegante con vistas al Támesis. Durante la cena, le dedicó unas palabras llenas de amor, le habló de su felicidad, de sus sueños y de su deseo de pasar el resto de sus vidas juntos. Luego se arrodilló y le ofreció un anillo de compromiso. Y por supuesto, ella dijo que sí. La emoción, la alegría y las lágrimas inundaron el ambiente. Fue un momento mágico, un momento que atesorarían para siempre. La boda fue una celebración llena de alegría, de amor y de felicidad. Se casaron en una iglesia histórica, rodeados de amigos, familiares y, por supuesto, los dos protagonistas de esta historia, que irradiaban felicidad. La ceremonia fue emotiva, llena de lágrimas de alegría, de risas y de votos sinceros. La fiesta posterior fue inolvidable. Bailaron, cantaron, brindaron y celebraron el amor. Fue un día que queda grabado en la memoria de todos los presentes. Hoy, Serkan y Özge siguen juntos. Han construido una vida llena de amor, de complicidad y de sueños compartidos. Han superado muchos desafíos, han aprendido a confiar el uno en el otro y a valorar cada momento juntos. Son el ejemplo perfecto de que el amor a primera vista existe, y de que, con perseverancia y dedicación, se pueden superar todos los obstáculos. Han continuado viajando, explorando nuevos lugares y culturas, disfrutando de cada aventura juntos. Han creado un hogar lleno de amor, donde la risa y la felicidad son constantes. Han formado una familia, un reflejo de su amor y de su compromiso. Serkan, que se adaptó con facilidad a la vida en Londres, encontró un trabajo en el mundo de la hostelería, donde pudo explotar su pasión por la gastronomía. Özge, por su parte, continuó desarrollando su carrera en fotografía, exponiendo su trabajo en galerías y participando en proyectos internacionales. Son un ejemplo para todos, una inspiración para creer en el amor verdadero y en la capacidad de superar cualquier dificultad. Su historia es un recordatorio de que el amor a primera vista es posible, de que la distancia no es un obstáculo para el amor y de que con paciencia, confianza y compromiso, se pueden construir relaciones duraderas y felices. Así que, en resumen, la historia de Serkan y Özge es una historia de amor a primera vista que se convirtió en una historia de amor para toda la vida. Un encuentro inesperado en una exposición de arte, una conexión instantánea, la distancia como desafío, y finalmente un final feliz. Una historia que nos demuestra que el amor verdadero sí existe. Una historia que nos recuerda que el amor, a veces, nos encuentra cuando menos lo esperamos, en lugares inesperados y de la manera más mágica. Y bueno, chicos, ¿qué les pareció la historia de Serkan y Özge? ¿Les robó el corazón tanto como a mí? Espero que sí. Es una historia que nos inspira, que nos hace creer en la magia del amor, en el poder del destino y en la importancia de luchar por nuestros sueños. Nos enseña que con amor, perseverancia y dedicación, podemos superar cualquier obstáculo y construir relaciones duraderas y felices. Quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final del vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por compartir este momento conmigo. Espero que esta historia les haya inspirado y les haya hecho creer un poquito más en el amor. Espero que les haya recordado la importancia de abrir sus corazones a nuevas experiencias, a nuevas personas y a la posibilidad de encontrar el amor en lugares inesperados. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan de la historia de Serkan y Özge. ¿Creen en el amor a primera vista? ¿Tienen alguna historia similar que quieran compartir? ¿Qué es lo que más les conmovió de esta historia? ¿Qué aprendieron de ella? Me interesa mucho leer sus opiniones y saber qué es lo que más les impactó. Y por favor, no se vayan sin dejar su like. Me gusta mucho saber que les gusta el contenido. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Que el amor se propague. Compartan esta historia con sus seres queridos, con aquellos que creen en el amor y en la magia de los encuentros inesperados. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos a mis próximas historias, a mis próximos análisis y a todas las sorpresas que les tengo preparadas. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Recuerden que el amor está en el aire y que a veces, la magia sucede cuando menos lo esperamos. Hasta la próxima.